Señor, en esta hora te agradecemos tu palabra y te pedimos, Señor, que ella nos pueda inspirar para vivir vidas nuevas en ti, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Los estándares, hermanos, del éxito han cambiado. Han cambiado porque ahora parece ser que los exitosos son los que tienen más cosas, los que poseen más dinero, los que tienen más fama, los que son reconocidos por diferentes razones, ¿verdad? Pero no por ser buenas personas. Parece ser que ahora los personajes más admirados, ¿verdad?, son los que tienen más, aunque lo hayan conseguido de una forma, digamos, ¿qué diría yo?, ilegal. Estaba platicando con unos compañeros del ministerio y me estaban comentando que hay niños allá en el norte del país que a lo que juegan ya ahora es a ser sicarios. Ya no juegan a juegos más inocentes, sino ahora juegan a ser sicarios. Ahora juegan a ser del cartel tal o del cartel tal. ¿Por qué? Esos son los personajes que salen en las noticias, ¿no? Esos son los que nos dicen que tienen montones de dinero, residencias, propiedades por aquí, por allá, en fin. Los más exitosos no solamente son los delincuentes de esta forma, ¿verdad? Yo voy a recordar algo de la historia de Bill Gates. Bill Gates es uno de los hombres más ricos actualmente en el mundo. Tiene muchísimo dinero, ¿sí? Cuentan las crónicas, porque yo no he ido a su casa, pero los que han ido dicen que lo que tiene en sus paredes no son pinturas originales, pero son pantallas de alta definición donde cambian las pinturas de acuerdo con el tipo de visitantes que lleva a su casa. Voy a explicar. Si ustedes fueran a visitar a Bill Gates allá a su casa, entonces en sus paredes estarían pinturas de Frida Kahlo, de Orozco, en fin, de autores mexicanos. Pero si ustedes fueran de Europa, de Francia, entonces habría, ¿verdad?, de otros pintores propios de ese rumbo. Pero ustedes saben que Bill Gates, tal vez no, algunos sí, Bill Gates, por decirlo de esta forma, se robó el programa de Apple Macintosh. Porque Bill Gates trabajó con los fundadores de Apple Macintosh. Y después, cuando él supo todo el asunto del maneje, se fue y formó su propia compañía. Eso se llama robo de derechos de autor. ¿Sí? Así que los más exitosos, que tienen mucho dinero, no solamente son los delincuentes, sino también otros que lo hacen, como dicen en otros países, de cuello blanco, ¿verdad? Aquellos que no se ensucian las manos simplemente con lo que saben. Los estándares del éxito han cambiado terriblemente para mal. ¿Por qué? Porque antes se consideraba que una persona exitosa, una persona verdaderamente con una buena reputación, era alguien a quien se reconocía, a quien se respetaba, a quien se podía confiar las cosas, ¿no es cierto? Alguien que tenía el reconocimiento, por ejemplo, del pueblo, o del barrio, o del estado, era una persona confiable, era una persona buena, era una persona honorable, honesta. Pero tanto ha cambiado nuestro mundo que ahora es casi todo lo contrario. Recuerdo al profeta que dice que
Ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y pues ahora el que no tiene estos estándares es un fracasado, es alguien sin éxito, es alguien que realmente no vale la pena. Bueno, déjenme recordar lo que pasaba con el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los del pueblo de Israel? Un pueblo que para los estándares de aquel entonces no valía mucho. Caray, era un reino chiquitito y además dividido. En comparación con los asirios, los babilonios, los persas, los egipcios, todos ellos, miren, Israel era así, ¿verdad? Así. Estaba metido en ese rincón a la orilla del Mediterráneo, que en realidad no valía mucho. Una tierra polvosa, árida, difícil de trabajar, y además la población que tenía, ¡ay caray! Era complicada la población allí en Israel. Por eso los otros reinos como que sí, los conquistaban, ¿saben por qué? Porque estaban en medio de Egipto y las tierras más fértiles de la Mesopotamia. Es decir, dos vertientes. Ahí está Egipto, en la ribera del Nilo, ¿verdad? Todos esos lugares fértiles. Y después estaba Mesopotamia, en los ríos Tigris y Éufrates, ¿verdad? También fértil en gran manera. Y en medio está una tierra árida, difícil, con una población muy terca, ¿verdad? Pero para poder llegar a Egipto o de Egipto a Babilonia, había que pasar por Israel. Y por eso tuvieron tantos guerras, tantos conquistadores, en fin, el pueblo de Israel. Y se consideraba a Israel como un pueblo que en realidad no valía mucho la pena. Sus pobladores eran difíciles. Quiero que me acompañen al capítulo 31 de allí de Jeremías, la lectura que hicimos. Porque el mismo pueblo de Israel, dice el profeta Jeremías, ha invalidado el pacto que hizo Dios con ellos. Ha invalidado el pacto que hizo, dice el versículo 32, con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta figura, hermanos, es Dios los llevó, los sacó de allí, tomados de la mano, los llevó hasta la libertad, a una nueva tierra donde podían ellos estar bien. Y el pacto era, miren, mientras ustedes obedezcan mis leyes, ustedes van a estar bien en esa tierra. ¿Qué pasó con ellos? Vieron a los pueblos de su alrededor y dijeron, caray, ¿por qué nosotros no somos como ellos? Caray, ¿y por qué nosotros entonces no somos como aquellos? ¿Y por qué esos de enfrente son así y nosotros no? Y entonces la gente empezó precisamente a pensar que quienes ellos eran y en la condición en la que se encontraban eran más bien fracasados. En el tiempo de Samuel, los israelitas vieron a los demás pueblos y dijeron, oye, ¿y por qué ellos tienen reyes y por qué nosotros no? ¿A poco somos tan así? ¿Por qué no podemos tener un rey? Decía el pueblo de Israel. Es que miren, los demás están allí con sus reyes y todo, y nosotros no. Y entonces le pidieron a Dios un rey.
Y una de las versiones dice que Dios dijo, ok, está bien, quieren rey, lo van a tener. Otra de las versiones, aquí en la misma escritura, ¿verdad? Allí en Crónicas, nos dice, ok, quieren un rey, les va a costar. ¿Por qué? Porque despreciaron verdaderamente al rey, es decir, a Dios. Pero, pues, los israelitas querían ser igual que los demás, querían tener su rey. Con esto, los israelitas están desobedeciendo el pacto, lo están invalidando, se están olvidando de Dios. En el versículo 33, ahí está la acusación que da el profeta, o más bien Dios a través del profeta, que dice, daré mi ley en sus mentes, la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que habían dejado atrás las leyes, que habían dejado atrás a su Dios, que simplemente en ellos no había lo que se suponía que debería haber. Y por eso dice el Señor, yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Ok, hay que entonces dejar atrás algunas cosas para poder tener otras nuevas. Hay que dejar atrás el pacto antiguo que dice el profeta Jeremías, no sirvió, lo abandonaron. Entonces ahora vamos a hacer un nuevo pacto, pero ahora las cosas van a ser distintas, dice el profeta Jeremías. Ahora ya no va a ser un asunto de tener las leyes escritas en las tablas, ¿verdad? Allí, para que ustedes las vean y estén allí y se recuerden que allí están. No. Dice el profeta Jeremías, ahora las leyes van a estar escritas en su corazón. Ahora las leyes van a estar escritas allí en su mente también, y estarán allí en su corazón. Su ley ya no va a ser un asunto externo, de obediencia externa, sino va a ser un asunto de obediencia interna. Los psicólogos nos dicen, hermanos, que cuando nosotros somos criados, somos educados de una cierta manera, por ejemplo, este asunto de saluda a tus mayores, saluda a tu abuelito, saluda a tu tío, saluda a tu tía, eso se va internalizando, dicen ellos. Aunque es algo que nos imponen nuestros papás, ¿verdad? Al principio, eso se va haciendo parte de nosotros. Y entonces, cuando nosotros ya crecemos, llegamos a algún lugar, ¿y qué es lo que hacemos? Saludar, ¿verdad? Saludamos a la gente, ¿no? Aunque sea nada más así, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pero saludamos. Tal vez no lo hacemos a todos de mano, ¿verdad? Pero así, por lo menos. ¿Por qué? Porque es algo que por tiempo nos estuvieron diciendo nuestros padres, saluda, cuando llegues, saluda, cuando llegues, saluda, cuando te vayas, despídete, ¿verdad? Y los psicólogos dicen, si vamos siendo criados así, entonces eso se va haciendo parte de nosotros. Si la ley de Dios va siendo parte de nosotros, entonces ya no necesitamos tener allí una tabla que nos diga, tienes que hacer esto. No. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar algunas cosas para implementar otras nuevas. Si vamos a Juan, al capítulo 12 de Juan, Jesús le dice a sus discípulos, porque hay unos griegos, dice allí, es decir, no eran ajenos al pueblo de Israel, más bien habían nacido en el extranjero, pero eran judíos. Había unos griegos que querían ver a Jesús. Y pues el discípulo al que se acercan es Felipe, ¿verdad? Y Felipe va y se lo cuenta a Andrés, y Andrés y Felipe entonces van con Jesús
y le dijeron, ¿verdad? Se lo dijeron a Jesús. Pero Jesús no da una respuesta. ¿Se fijan? No les dice, a ver, sí, tráiganlos para que me conozcan o para que yo los conozca, para que les dé mi autógrafo allí. Ah, no. Dice Jesús, ok, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y sigue comentándole a sus discípulos, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Esta es una cosa que para nosotros nos suena ilógica. ¿Cómo, perdiendo algo, voy a ganar? No suena lógico, ¿verdad? Déjenme comentar lo que yo en una ocasión vi, y es una historia real. Los Juegos Olímpicos Especiales, ustedes han oído hablar de ellos, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos, donde están todos aquellos que tienen, los infantiles, tienen, por ejemplo, síndromes, ¿verdad? En diferentes niveles, y tienen parálisis cerebral, en fin, todo ello. Y entonces estaba yo viendo el reportaje que estaban haciendo sobre los Juegos Especiales, en una carrera, me parece que era de 400 metros, y entonces van corriendo los niños, ¿verdad? Especiales, en ese sentido, van corriendo, uno se va adelantando, ya le lleva un poco de ventaja a todos los demás, pero de pronto el que viene casi atrás de él se tropieza y se cae, y el que ya iba a llegar a la meta se detiene, se regresa a ayudar al que se cayó, y entonces lo levanta y empiezan a correr ya juntos para llegar a la meta, pero mientras se les adelantaron todos los otros, ¿verdad? Todos los otros se les adelantaron y llegaron primero que ellos, pero que iba en primer lugar y que ya iba casi a llegar a la meta, perdió la carrera. Y sin embargo, cuando se están dando las medallas y cuando se está premiando a los ganadores, le dan a este muchacho una medalla especial, porque había, por decirlo así, mostrado la compasión, el amor, el cariño hacia aquella persona, hacia aquel otro muchacho que se había tropezado y caído. Perdió, pero ganó. Es difícil a veces comprenderlo, ¿verdad? Nos han hecho creer, mira, si tú no llegas primero, no eres nadie. Yo participé en atletismo en una ocasión, aquí en la ciudad deportiva, ¿verdad? Estuvimos compitiendo entre los colegios de bachilleres, y nosotros teníamos nuestro equipo de relevo de 4%, y los que teníamos eran buenísimos, excepto por su servidor. ¿Sí? Los otros tres eran muy buenos corriendo. Y entonces habíamos planeado nuestra estrategia precisamente para que pudiéramos ganar. Entonces los tres primeros iban a salir, iban a llevar ventaja, y entonces lo único que me tocaba a mí era aprovechar esa ventaja y llegar en primer lugar. Aproveché la ventaja hasta más o menos como 60 metros hacia adelante. Los últimos 40 o 30 me ganaron. Uno solo, ¿verdad? Llegamos en segundo lugar, no fue tan malo, llegamos en segundo lugar. Pero en el momento de la premiación, dos de nuestros compañeros se negaron a recibir su medalla porque no habíamos ganado en el primer lugar. Para ellos era importantísimo obtener el primer lugar, porque se piensa que si no ganas o si no estás en el primer lugar, entonces no eres nadie. Esos son los estándares que nos da el mundo.
Y sin embargo Jesús invierte las cosas. Hay que perder para ganar. ¿Quieres ganar en la vida? Pierde aquellas cosas que realmente son un lastre. Pierde aquello que en lugar de ayudarte, te detiene. Pierde aquello que no te deja verdaderamente ser el tipo de persona que necesitas ser. Pero todos nosotros, todos, sin excepción, tenemos miedo de perder. Pero, otra vez, Jesús nos dice que si verdaderamente queremos vivir, hay que perder la antigua vida para obtener una nueva. Hay que perder para poder ganar. Y vuelvo a repetirlo, hermanos y hermanas. La situación que nos presenta el mundo es: mira, si tú no eres esto, si tú no haces aquello, si tú no estás aquí en el primer lugar, entonces no eres nada. Si tú si tú no te distingues de los demás, entonces estás bien. Pero si tú empiezas a distinguirte por algo diferente a lo que está alrededor, entonces la gente dice: ay, mira ese, ¿no? La invitación de esta mañana es que si en verdad amamos la vida, entonces hay que perder aquello que no nos deja amarla plenamente y ser como tenemos que ser. Porque de otra manera, hermanos, me ha tocado a mí escuchar y platicar con personas que, creyendo que habían ganado, al final de su vida se encontraron que no era así. Creo que ya lo dije, pero un escritor contemporáneo ganador del Premio Nobel de Literatura decía esto en uno de sus manuscritos: he cometido el peor pecado del mundo, no he sido feliz. A sus 60 y tantos años, o algo así, decir eso refleja un estilo de vida o una vida que en verdad no era tan exitosa. Premio Nobel de Literatura, dinero, obras, fama, reputación, muchas cosas así que tenía, y sin embargo, para que él exprese eso, significa que su vida no era tan exitosa. Algún otro poeta decía por allí: si yo pudiera ir hacia atrás, entonces disfrutaría más el viento, el sol, las flores, el campo, y si yo pudiera, entonces podría. Creo que tal vez algunos de ustedes han leído, ¿verdad?, a este autor. Pero cuando nosotros decimos: si yo pudiera volver atrás y hacer esto en vez de lo que hice, eso quiere decir que entonces tal vez nuestra vida no fue tan exitosa. Hay que perder para ganar. En realidad eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Porque lo vamos a ver durante esta próxima semana, dentro de
2 semanas casi, cómo el Señor Jesús, pensando los demás que había perdido, en realidad ganó. Cuando las autoridades religiosas de su tiempo, sacerdotes, escribas, fariseos, cuando las autoridades políticas de su tiempo creyeron que habían vencido a Jesús de Nazaret, en realidad triunfó. Y eso es lo que hizo la diferencia, o ha hecho la diferencia durante más de 2000 años. Y la ha hecho para multitud de personas. Perdió, pero en realidad ganó. Así que, hermanos, les invito a que hagamos lo que nos dice el Señor Jesús. Si amas tu vida, entonces piérdela. Pero tu vida, así como está en este momento, para que tengas una nueva vida, un nuevo pacto con Dios, una nueva manera de ser, un nuevo momento para la vida. Y a eso es a lo que yo te estoy invitando. Por eso quise poner este canto, que ya no es tan juvenil, porque es de mis tiempos, ¿verdad? Y ya mis tiempos también son no tan juveniles, que nos dice, que nos habla de ser vencedor en Cristo Jesús. Les quiero invitar a que lo cantemos, que nos demos cuenta de lo que dice la letra. Creo que muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos lo conocen? Vencedor. Caray, yo creo que más los conocía, pero si no, lo vamos a aprender.
momentos difíciles es cuando necesitamos dejar atrás aquello que pensábamos que era importante y concentrarnos en aquello que verdaderamente nos da vida, que nos ofrece vida, que nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que nos hace vencedores por encima de todas las cosas que se puedan presentar. Dice Pablo, no hay cosa que nos pueda separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, porque es Cristo quien está con nosotros. Así que yo quiero invitarles a todos aquellos de ustedes que quieran perder para ganar, que vengan aquí, hermanos, delante de nuestro Señor y Dios, y podamos depositar nuestra oración. Tal vez estoy pensando que no necesito dejar nada atrás, que así como está mi vida está bien. Tal vez creas que no es necesario hacer ninguna otra cosa más. Ojalá que más adelante, cuando vuelvas la vista atrás, puedas decir, valió la pena. Pero si no, tal vez sea demasiado tarde. Así que la invitación es, ¿quieres vivir verdaderamente? Pierde tu vida como ahora está, para que puedas ganar la vida como Dios quiere para ti. Señor, en esta hora queremos dejar atrás aquello, Señor, que no nos ha dejado avanzar, no nos ha dejado ser felices, no nos ha dejado estar en paz con nosotros mismos ni con los demás. Queremos perder todo aquello, Señor, que nos aparta de ti, para ganar aquello que tú ofreces, una vida nueva, una vida verdaderamente feliz a pesar de las circunstancias, una vida que esté en paz, una vida que esté llena de alegría, de amor, de gozo, una vida, Señor, que verdaderamente sea digna de vivirse. Una vida, Señor, nueva. Padre, dejamos a tus pies todo ello. Y Señor,
Queremos andar contigo, caminar contigo. Queremos, Padre, que seas tú quien dirija nuestras vidas, de tal manera que nuestro sendero, aunque angosto, aunque difícil tal vez de transitar, sea el mejor, sea el que nos lleve a la vida abundante, a la vida que tú ofreces, y ya después, Señor, a la vida eterna. Dejamos atrás, Señor, todo aquello que ha sido un lastre para nosotros, y tomamos ahora, Señor, la armadura del cristiano, tu evangelio, tu paz, Señor, la escritura y toda otra pieza, Señor, que pueda servirnos para rechazar los dardos del maligno. Señor, en esta hora te agradecemos por la nueva vida y te suplicamos, Señor, que nos sigas acompañando, que nos hagas más que vencedores en todos aquellos acontecimientos que se presenten en nuestra vida, y podamos decir junto con Pablo, Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que así sea, oh Dios, de aquí en adelante, te lo pedimos, en su nombre, que es por encima de todo otro nombre. Amén.